Ok. Bueno, buenas tardes, sesión número 5 ya. Estamos en la sesión 5. Les voy a compartir pantalla de una vez. Por ahí me llegó un correo, si no estoy mal, de Juliana Sánchez es de este curso. Si no estoy mal, ¿cierto? Sí, Sí, profesor, profesor, yo. yo. Eso. Me preguntabas que ahorita la vi como al mediodía, que cómo subir la actividad a Territorium. Eh, Lamentablemente no te puedo responder ya. Te lo respondo el lunes o se lo respondo a todos por correo pues el lunes, antes del lunes si lo resolvemos. Porque todavía no tengo acceso a territorio, entonces todavía no te podría dar respuesta, listo. Pero igual te digo para que sepas que sí vi tu correo y que ya estoy en ese tema, listo. Bueno, Listo, listo, profe. profe. Listo, con gusto. Eh, Igual ahí lo tengo pendiente, ¿cierto? Ahí lo tengo pendiente para que lo resolvamos. Listo. ¿Qué más teníamos? Ah, bueno, entonces ya estamos viendo pantalla. Ahí estamos todos, sí. Ahí está la pantalla. Ya estamos grabando, sesión 5, todos estamos listos para arrancar. Bueno, pregunta. Primero, primera pregunta del día. ¿Alguien tiene un pitch para compartir con nosotros? A- Ayer compartieron uno muy interesante. ¿En qué grupo fue? Creo que uno de la noche, en el último, en el de más tarde. Compartieron uno muy bacano. Tenía que ver, pues está interesante porque aparte que me generó la duda porque no me había visto la película. Se llamaba que la habitación de Fermat. Fermat es un matemático. Si buscamos Fermat, Fermat es Jean-Pierre Fermat, es un matemático, jurista, bueno, es jurista y matemático francés. Hay que ver quién era el amigo. Bacana, interesante. Voy a verme la película en estos días que saque un espacio. Eh, Al parecer la película es como que estas personas deben salir del cuarto resolviendo acertijos. Han ido a esos cuartos de... Yo sé que en Envigado hay uno, que uno entra y debe resolver un problema para poder salir del cuarto. Lo que pasa es que este es como al parecer según el tráiler más intenso, el cuarto se va aplastando si no resuelven el acertijo, algo así. Y es de puros acertijos, entre matemáticos y de lógica. Bacano, la chica que nos lo presentó, pues nos lo presentó fue en torno a resolver, sacó algunos acertijos de la película y nos los compartió y nos instruyó un poco en la película, en el tema y en matemático este Fermat. Entonces, miren, es otra opción, ¿cierto? Ahí van saliendo varias opciones. Ya hay uno que habló de película, otro habló de un código, otro nos trajo unos números. Han salido varias. Y en esta se formó una discusión bacana porque los obligaba como a resolver un acertijo. Él ya nos trajo tres. Entonces los obligaba a resolver el acertijo a todos y, y bueno, y entonces uno decía, no, así no es por esto, y el otro decía que sí, y el otro alegaba, y bacano, bacano la discusión que se formó en torno, porque los obligó pues, a despegarse, ¿cierto? Entonces miren, ahí tienen otra opción, listo, porque no lo dejemos para lo último. Bueno, no teniendo dudas en cuanto al pitch, bueno, si no tenemos a alguien que vaya a trabajar pitch hoy, cuéntenme, dudas que tengan del taller, alguna otra duda que se les haya presentado en estos días. Ese taller lo vamos a dejar, lo vamos a partir en dos, acuérdense, sí, semana uno y semana 2. Ya que sigue semana 3 y el último semana 4. Bueno, nadie con dudas, todos perfectos. Les comparto una duda que alguien me hacía ayer, por si de pronto ustedes la tuvieron. Me preguntaba, alguien me preguntaba por acá
que bueno, que estos problemas yo que quería, y yo pues no, resuélvanlos. ¿Cómo? No les voy a exigir un cómo, ¿cierto? Pero sería muy bacano que empezaran ustedes a involucrarse en la metodología del algoritmo, ¿sí? Entonces, miremos por ejemplo este, ¿cierto? Vamos a mirar este. En la metodología del algoritmo y la extracción de requerimientos. Parecería muy bueno que empezáramos a ver eso, ¿sí? Que empezaran ustedes a moverse de esa manera. Yo no les voy a exigir que tiene que ser de esta manera o de la otra, se los dije desde el primer día. Pero la idea es que, digamos, nos vamos puliendo. Entonces, digamos, esta persona me decía, bueno, yo lo sé hacer, pero ¿usted cómo le gustaría más? Y yo, pues, me gustaría que fueran alineándose hacia el tema de los algoritmos. Pero si no lo haces en ese sentido, para mí está bien lo que hagas. Y a medida que uno va trabajando, se va volviendo más riguroso y va cogiendo más práctica en ese rigor. Yo les decía, lo que les decía a ustedes al principio, ¿cuál es el objetivo de estos ejercicios? Multiplicar, sumar, restar, no, eso ustedes lo saben seguramente. El objetivo es que aprendan a extraer información de un requerimiento, porque ustedes como futuros programadores, desarrolladores, se sientan con su cliente y como se los he dicho 20 veces, su cliente les va a decir, les va a contar una historia y les va a decir, yo quiero esto, me gustaría aquello, pero su cliente no les dice, no les va a decir, vea, multiplique esto por esto, sume esto por esto. A veces puede que se los diga, ¿sí? Digamos en casos de desarrollos más elaborados, como desarrollos de una empresa farmacéutica, no sé. Pero lo que dice Andrés Esteban es totalmente cierto. Los clientes no tienen a veces ni papa idea de lo que quieren. Entonces ustedes, en esa historia que ellos le están contando, usted tiene que ser capaz de desglosar esa idea que tiene su cliente. Aparte de eso, esas reuniones de requerimientos son varias y tienen que ser supremamente claras, ¿sí? Tienen que ser muy claras porque es que ustedes, si ustedes se descachan en tiempo de trabajo, ese tiempo no lo pueden cobrar. O sea, usted le dijo a su cliente, vea, le va a cobrar 20 horas de trabajo, ¿sí? No sé, a $100 la hora, por decir un valor X. Usted ya es un tipo experimentado y entonces trabaja $100 la hora. Usted ya su cliente cuando usted ya resulta que hizo el desarrollo y no se demoró 20 horas, sino que demoró 50, se peló en 30. Esas 30 las tiene que asumir usted, porque es que su cliente fue donde un experto. Ese experto le dijo, este proyecto vale tantas horas, vale tanto, ¿cierto? Y si usted se lo hacen más, ya tiene que asumir porque usted se equivocó. Y realmente eso pasa mucho al principio. Al principio nuestros primeros proyectos nos vamos a pelar mucho. Nuestros primeros proyectos van a ser como que, sí, no, eso lo hacemos en 30 horas. Y usted va y mira, no, se gastó 50 y pues listo, y va aprendiendo a calcular las horas de trabajo. Muchas veces uno toma como un estimado y un poquito más por si acaso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que usted sepa extraer esa información. Acá hay un requerimiento, ¿sí? Acá hay un requerimiento y lo vamos a darle nombres de requerimiento, vamos a llamar R1. Este es nuestro R1, nuestro requerimiento 1. ¿Y qué quieren? Entonces miremos, extraigamos información. Entonces dice, calcula el dinero obtenido por la venta de 2/3 de 6.000 kilogramos de arroz a €0.90 el kilogramo. Entonces, si vamos a un ejercicio supremamente exhaustivos, pues no, tampoco supremamente, porque supremamente usaríamos unas tablas y eso, no, digamos medianamente exhaustivos. Usted me dice, no, yo ya lo hice sencillito, no pasa nada. La idea es que vamos mirando opciones. Entonces, en el requerimiento primero
en los requerimientos primero yo miro las entradas, ¿cierto? Miremos entradas, que se acuerdan en bachillerato que ustedes les decían, entonces datos, ¿cierto? Y en primaria también, ¿cierto? Entonces usted primero mira los datos, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos una entrada, por decirlo de alguna forma. Algunas son entradas y otras son valores quemados, ¿cierto? Acá vamos a manejarlas todas por igual, datos, ¿sí? Porque .90 € puede ser un dato quemado en el código, ¿sí? Listo, vamos a manejarlo como datos. Entonces miremos cuál es el primer dato que nos encontramos, que hay 6.000 kilogramos, y en lo que vimos en los días anteriores notamos que kilogramos es de masa. Entonces se acuerdan que ustedes en matemáticas les decían, vea, si es masa entonces pongo una m, ¿cierto? Igual 6.000 kilogramos. Ustedes, muchachos, vea, acostúmbrense de hoy en adelante. Aquí en matemáticas pueden ponerme este tipo de variables, una m, una p, una no sé, un valor, una v, ¿sí? Pero cuando ustedes estén codificando, no pongan este tipo de variables. Uy, no hagan esto, no hagan esto. Es mejor escribir masa, y yo puedo decir masa rayita arroz, ¿sí? O yo puedo decir masa y mayúscula arroz, ¿sí? Digamos que estas son convenciones de programación. No les dé miedo poner una variable así en su código, porque mire, y esta es frase típica de programador: cuando usted está programando, solo Dios y usted saben qué están haciendo, pero a la semana o al mes o a los 15 días que usted ya dejó ese código por ahí, no lo volvió a mirar, y usted vuelve y lo coge para leerlo, y usted ve esta M, ya solo Dios sabe qué es lo que hay ahí. Ahí ya usted le toca empezar a desenredar, ¿cómo? Yo qué fue lo que dije que era esta M, o yo qué fue lo que dije era esta P, esta A. Entonces por eso este tipo de variables no son agradables a la hora de programar. Entonces manejen variables que sean dicientes. Tampoco pues una variable que sea la historia de su vida, ¿cierto? Como que la masa del arroz, de los granitos blancos, que porque esto es muy importante porque viene del Huila. No, variables, pues no importa si son larguitas, pero tampoco pues una variable extremadamente larga. Santiago Pérez, extremadamente larga, pero si una variable que sea representativa, que les diga, ¿cierto? Santiago Pérez, por acá está, ¿sí? Entonces la idea es que sea una variable que me diga algo, pero no una variable como una m. Pues una m no me dice mucho a la hora de programar. Aquí en matemáticas sí usen la m porque uno pues está cortico, no hay problema, pero para ustedes como desarrolladores usen variables que sean dicientes, ¿sí? Porque recuerden, ustedes el 80% del tiempo la pasan es leyendo código. Entonces es mejor que eso sea claro, y muchas veces a usted le toca coger el código de su amigo, o su amigo coge el suyo, o su jefe, ¿sí? Y su jefe coge su código y empieza a ver unas cosas ahí, él dice, bueno, ¿y dónde están las buenas prácticas de este muchacho? En programación hay algo que llaman las buenas prácticas, y si uno ve puras variables así sueltas, o no, eso no son buenas prácticas. Listo. Entonces mire, ya extraje el primer dato, ¿sí? 6.000 kilogramos. Vamos a extraer otro, el valor, ¿cierto? Mire, precio, llamémoslo precio o valor, ¿cierto? En este caso llamémoslo P. Vamos a poner una P pues, pero ustedes podrían poner, por ejemplo, precio arroz, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ustedes podrían hacer eso, ¿sí? Entonces eso sería en su código. Aquí pues yo no tengo problema, y si lo hacen así, también bacano que se atrevan a hacerlo así. Entonces el precio tenía que era .90,
Entonces miren una cosa interesante de este ejercicio. Cuando me dicen .90 euros, valor del el simbolito del euro, euros sobre kilogramo, por kilogramo. Cuando me digan por es así sobre, ¿cierto? Cuando ustedes les decían, ese carro va a tantos kilómetros por hora, quiere decir que el hora es el por, realmente es una división. ¿Por qué se dice ahí así? Eso viene realmente de la frase que es per, no es por sino per hora, kilómetros per hora, y esto es como que por cada kilómetro es una hora, ¿cierto? Es algo así. Pero para que, por si acaso, pues ustedes ya saben, se escribe cuando le digan por hora, kilogramos, euros por kilogramo. Entonces miren, ya sabemos que es así, el 1 sobre el de abajo, ¿sí? Listo, ya tengo el precio. ¿Qué más datos puedo extraer? Me dice que es que se multiplica por un 2/3 de la masa, ¿cierto? Digamos así. Y acá pongamos como la pregunta del requerimiento 1. ¿Qué quiero resolver en mi requerimiento 1? Yo quiero saber cuánto dinero gano, ¿cierto? ¿Sí? Es como la incógnita cuando nos decían en el colegio. Entonces llamémosla la variable D, ¿cierto? Llamémosla D. ¿Cuánto gano? ¿Sí? Entonces ahí tengo mi variable. ¿Qué sigue? Que la operación. ¿Se acuerdan que en los problemas les dicen, y haga una operación? Entonces yo hago una operación. Esto yo lo puedo seguir haciendo aquí hacia abajo, ¿cierto? Como para que vaya tomando forma de algoritmo. Lo vamos a hacer aquí a un ladito por si acaso, pues como para que sea visible. Entonces dice que dinero es igual, entonces ¿a qué? Entonces a mí me decían que son los 2/3. ¿De qué? De multiplicar la cantidad. Vamos a la variable. 2/3 de M por el precio. Entonces mire, si esto fuera un lenguaje de programación, digamos en Java, pues ponemos aquí al final punto y coma y listo. Mire, hice una expresión en Java, ya quedó, eso es una expresión. O en Python, eso es una expresión en Python. Si la quiero hacer pues más estricta en lenguaje, pues podría hacer algo como 2 dividido 3 entre paréntesis asterisco M asterisco P, ¿sí? Mire, esta ya es una expresión de lenguaje de programación. Mire que es lo mismo que está aquí, ¿sí? Y acá estamos haciendo un algoritmo. Yo esto lo puedo manejar como valores quemados o como entradas, ¿cierto? Ya depende de mis necesidades. Listo, entonces ya podemos resolver nuestro problema. 2/3 de, digamos, M era 6.000 kilogramos. 6.000 kilogramos, ¿sí? Por P. ¿Cuánto es P? 0,90, pero 90 ¿qué? Euros por cada kilogramo. Y observen, mire, el que está abajo se cancela y el que está arriba se cancela, ¿cierto? Eso lo vimos cuando estábamos viendo unidades de medidas. Y entonces esto sé hacer, que yo soy capaz, mire, yo puedo hacer 2 por 6, ¿cierto? Entonces digamos 2 por 6, 18. Y no estoy usando calculadora, pero uno puede usarla si quiere. Dividido 3 por .9. Eso ya es procedimiento de ¿no es cierto? Listo. Esto tiene, este 18 tiene tercera, ¿cierto? 6 por 3, 18. ¿Sí? Qué pena con ustedes. Se me olvidó multiplicar, ¿o qué? Estaba pensando más en el número de abajo y me dice, es que 2 por 6, 18. 2 por 6, 12. 12. Este 12 tiene tercera, 12.000 tiene tercera, ¿cierto? 3 por 4, 12. Entonces nos quedó 4.000 por .9.
euros. Yo esto lo hago ya es con calculadora, entonces hagámoslo con calculadora. Si no lo quiere hacer por calculadora, pues es fácil, usted multiplica 4 por 9, ¿cierto? Si no lo quiero hacer con calculadora, yo podría hacer esto, multiplico 4 por 9, que es 36, le pongo los ceros del 4000 y me corro las posiciones que tenga el punto 9, en este caso una, o sea que me daría realmente es 3600, ¿cierto? 36 y 3600, si no estoy mal, 3600, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo si yo lo quiero hacer como el cálculo mental, pero lo hice en calculadora, no importa. Profe, vea, yo soy muy hábil con la calculadora, yo cogí y metí toda esa expresión desde el principio de la calculadora. Está bien, es que yo no quiero, mi objetivo nuevamente no es que ustedes sean full matemáticos y más adelante se antojan de estudiar matemáticas, bacán. ¿Qué hicimos acá? Estuvimos haciendo un algoritmo, vea. No lo hemos tirado en ningún lenguaje de programación, pero este lo puedo tirar en cualquier lenguaje. ¿Qué nos falta? La salida, ¿cierto? La salida es lo que nos decían antes como respuesta, ¿cierto? ¿Y qué es la salida en su lenguaje de programación? La respuesta. Entonces, gané 3.600 euros, ¿sí o no? Listo. Mire, acabamos de ver nuestro primer algoritmo en esta clase, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Este algoritmo lo puedo meter en cualquier lenguaje, claro. Si quieren estos días cogemos cualquiera de los problemas y se lo metemos a Python, por ejemplo, para que vean que eso funciona. Se lo puede meter a Python, MATLAB, JavaScript, el lenguaje que usted quiera. C++ coge este algoritmo, ¿sí? Lo que pasa es que este algoritmo para C++ es como no sé, como ir al centro en Ferrari, pues eso es como ir a paso tortuga en un Ferrari, no, pues no tiene gracia, pero se puede, el lenguaje lo coge, ¿cierto? Pues mire, mi propuesta de estos problemas del taller es básicamente que ustedes empiecen a usar esta metodología de pensar, de extraer información, de pensar qué hay que hacer, qué operación, porque ese es su día a día como desarrolladores. Ese va a ser su día a día como desarrolladores, descifrar qué quiere el cliente. Muchas veces nos dan los requerimientos por escritos y lo que les decía al principio, cuando usted logre descifrar lo que quiere el cliente, saque un documento. Por eso uno saca la documentación es súper importante. Muchas veces ustedes creen que uno, listo, vámonos de una para el código. No, un momentico, primero hay que sacar la documentación. La documentación es súper importante porque es la que usted le va a decir al cliente, mire, y esto es lo que usted quiere, sí, listo, y empieza a trabajar. Si él le dice, no, esto no, todavía falta esto, listo, usted lo hace, renueva la documentación, le muestra, mire, sí, esto es lo que quiere, sí, listo. Dentro de la documentación están los requerimientos, están los mockups. Ustedes saben, de pronto ustedes ya saben qué son los mockups, que los mockups son gráficas. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una página web, el mockup es una gráfica de cómo se vería la página web, ¿cierto? Entonces vea, usted quiere su página tan, y que usted quiere aquí el escudo del colegio, y aquí quiere el título, ¿cierto? Entonces acaba el título, y entonces aquí quiero el menú donde lo quiere. Yo quiero un desplegable aquí, ¿sí? Quiero un menú desplegable aquí, listo. No, yo quiero es una barra de menú aquí, ¿sí? Listo, también se le puede poner una barra. No, y después de esto yo quiero que hayan 3 espacios o 2 donde damos información de nuestros servicios, y aquí en el footer yo quiero que esté todos los datos de contacto, ¿sí? Entonces esto se siente usted a hacerlo con su cliente. Después hay unas aplicaciones para hacer estos mockups más bonitos, pero uno generalmente raya mucho. Lo quiero así, listo. Pues mire,
ya sacamos un dato, ¿cierto? Entonces, este es su día a día como desarrolladores, sacar información de un problema, y esa es la idea de estos problemas de este taller. Le repito, no, yo los hice sencillo, yo lo único que hice fue leer y hacer la operación. Listo, está bien, no te preocupes, es que nadie hace esto a la primera, ¿cierto? Nadie se acostumbra a hacer los requerimientos como son perfectos a la primera, no. A veces nos toman 200 ejercicios ser capaz de sacar un requerimiento perfecto. En el 201 ya lo hizo perfecto, listo. Usted se va acostumbrando a la forma de trabajar. Listo. Entonces, les queda clara les comparto esta inquietud que tenía otra persona, pero me pareció bacana la inquietud, y bacana pues que ustedes también la hubieran visto. Mire que con las dudas nos vamos nutriendo todos, y las dudas de un grupo yo se las traslado a todos para que las vean, para que vean para que vean ese tipo de inquietudes, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya vimos esta primera parte, ¿sí? Esta primera parte ya nos quedó clara. Continuemos donde íbamos ayer, ¿sí? Ayer íbamos por acá viendo el tema de monomios y polinomios, ¿sí? Entonces, ayer vimos, si no estoy mal, que era un monomio y que un polinomio. Entonces retomamos ahí que un monomio tenemos un monomio que es un componente que tiene una parte numérica, una parte literal y una posible potencia, ¿cierto? Entonces teníamos que esa parte literal podían ser varias variables, que la parte numérica podía ser negativa, positiva, fraccionaria, raíz, un número podía ser incluso un número irracional, ¿sí? No pasa nada, y que el grado y que las potencias debían ser números naturales, ¿sí? Esas eran como las condiciones que teníamos. Entonces decíamos, bueno, entonces yo tengo que esto es un monomio, 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 que menos 3 cuartos x y a la 2 z3 es un monomio, ¿sí? Pero teníamos los que no, ¿cierto? Habíamos dicho que esto ya no era monomio, que esto ya eran expresiones, ¿cierto? Expresiones algebraicas. Tenemos que esto no era un monomio, que si yo tenía esto, por ejemplo, miremos 2x a la menos 2, decíamos que no era un monomio porque este no era natural, ¿cierto? Este era negativo, era un entero negativo, entonces no era monomio. Que si yo hago raíz de x, tampoco, porque sería x a la 1/2, y esto tampoco es natural, ¿cierto? Profe, y entonces, ¿qué pasa con las expresiones algebraicas? Uno las opera con las mismas reglas que operan los polinomios y los monomios, ¿cierto? Simplemente es como que a esto le dicen así y a esto le dicen así, pero no se estresen cuando vean uno o el otro, ¿sí? Y teníamos que habían unos polinomios, que los polinomios eran, por ejemplo, 2x a la 2 más 3y z a la 2 menos 5xy a la 2 a la 3 más 4, y esto era un polinomio. O sea que un polinomio es una agrupación de monomios, correcto, ya. Y 5 sería un polinomio, sí, un polinomio donde se agrupó solo un monomio. Pero poli no es de muchos, sí, pero queda dentro del conjunto, ¿cierto?
no hay ningún problema ahí, se puede usar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esto? Sí, básicamente es un polinomio. Bueno, Esteban, y si yo tengo 2x a la 2 más 3y a la menos 3z2 menos 5x2 y3 más 4. Pero mire que es casi igual que el de arriba, solo que tiene aquí un menos 3. No se puede meter como dentro de los polinomios, ¿no? Pues digamos que ya no lo clasifican, pero es una expresión algebraica. Y yo lo opero bajo las mismas reglas de la matemática. Tampoco quiere decir que sea una tragedia que no se llame polinomio, ¿cierto? Los polinomios son un conjunto de expresiones algebraicas, ¿sí? Bueno, ya no baja más. Ahí está. Entonces también hablábamos que, bueno, si yo quiero sumar monomios, ¿sí? Si yo quisiera sumar monomios, yo estoy 100% seguro que ya saben sumar monomios, solo que de pronto no se dan cuenta o no están completamente seguros de su conocimiento. Y miremos, yo tenía que 5 más 3 era igual a 8, ¿sí? Esto lo saben todos. Y que 5x más 3x era igual a 8x, ¿cierto? Bueno, y entonces 5x a la 2 más 3x a la 2 es igual a 8x a la 2. Y que 5x a la 3 más 3x a la 3 es igual a 8x a la 3, ¿sí? Vamos bien. Listo. Y bueno, y si fuera 5x a la 3y más 3x a la 3y, también, sí, también puedo decir esto. Bueno, y si fuera 5x a la 4 más 3x a la 2, ¿eso qué? Pues eso simplemente queda como 5x a la 4 más 3x a la 2. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta? Que si él tiene el mismo apellido, ¿sí? Que si yo tengo el mismo apellido, ahí juega Colombia, que hay tanta bulla por ahí. Si yo tengo el mismo apellido, lo que hago es que sumo los valores y el apellido lo dejo intacto, ¿sí? Tengo x a la 2 por ahí, entonces tengo el mismo apellido, entonces sumo los coeficientes, los numeritos, y el apellido lo dejo intacto. Miremos, mire, es que este apellido está todo largote. Sí, está largo el apellido, pero son igualitos, exactamente iguales. No pueden tener algo diferente, no, tienen que ser exactamente iguales. Entonces, si son iguales, sumo los valores y pongo el mismo apellido. ¿Y este por qué no? Porque mire, no son iguales. Si no son iguales, no puedo hacer absolutamente nada más, ¿sí? Entonces hagamos una pausa aquí. Cuéntenme cómo la ven, la tienen clara hasta este momento, para que no avancemos más si no la tenemos clara. No hay manifestaciones, entonces creo que todo va bien, ¿cierto? Bueno, listo, excelente, todo va a estar muy bien. Entonces, mire, fácil. Me dan ganas como de enseñarles el error, pero es que después se meten ese error en la cabeza y la embarran. Entonces mejor no les enseño el error típico en eso. Muchachos, esto es sumar un monomio, dos monomios en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen sumemos polinomios? Pues entonces a usted le entregaron esta expresión, digamos esto,
¿sí? Me entregaron eso, no sé, ahí me inventé alguna cosa. Y entonces le dice, bueno, si usted en su código tiene que montar todo esto, ¿sí? Y como ya dijimos que esas variables generalmente no son nombres corticos, ¿cierto? Sino que a veces son nombres larguitos. Montar esto se vuelve engorroso, ¿cierto? Se vuelve una cosa muy larga. Entonces yo tengo que tener la habilidad de simplificar mis expresiones. Entonces yo llegué y miré que, vea, este man tiene el mismo apellido de este. Y si hubiera otro, también, ¿sí? Los que hayan, si son 2, 3, 4, 5, 10, los puedo operar. Entonces apliquemos esa propiedad que decía que el orden de los sumandos no altera el resultado, la conmutativa y la asociativa. Entonces sumemos esto, 6x4 menos 3x4 me va a dar 3x4, ¿cierto? Porque 6 menos 3, 3. Listo, ya saqué al primero. Miremos, generalmente se acostumbra, aunque no está mal si no lo hace así, generalmente se acostumbra a ir descendiendo en el grado del exponente. O sea que si dice primero 4, la idea es que siga x a la 3, x a la 2, x y nada. Ese es lo ideal, ¿cierto? Si usted no lo hace, no pasa nada. No pasa nada, solo es como por costumbre, pues, de darlo ordenadito, pero no pasa nada. Entonces miremos, como por darlo ordenadito, miremos 6x a la 3. ¿Ustedes ven algún otro que tenga x a la 3? Yo no veo más. Como no hay más, entonces lo dejo ahí quieto. 6x a la 3, ¿sí? Sigamos, seguiría un x, lo que sea x a la 2, ¿cierto? Entonces miremos, x a la 2, por acá está x a la 2, no veo más. Entonces ahí dice más 2x a la 2. Listo. Habrá otro. Busquemos. ¿Qué sigue x a la 2? Las x. ¿Quién tiene x? Vea. Por acá hay uno con x y por acá hay otro con x. Menos 2 más 7 me da más 5. ¿Cierto? Debo 2 y tengo 7, me quedaron 5 pesos. ¿Sí? 5x. ¿Falta alguno? Miremos. Alguien podrá decirme el nombre, me dirá el término independiente, ¿cierto? O los números, ¿sí? Mire, vea. Acá dice 5 menos 8. Entonces dice, vea, debo 8 y pagué 5, quedé debiendo 3. ¿Sí? Y listo, mire, volvimos más chiquita la expresión, más manejable, que a veces las expresiones no son tan manejables, entonces toca partirlas en subexpresiones dentro del código. A veces las expresiones son difíciles, entonces toca partirla en pedacitos, en pedacitos, y luego suma esos pedacitos, se los multiplica para que sea fácil de manejar. Bueno. Claro, aquí como sería una suma de polinomios, de un polinomio. Excelente, nos rinde mucho. Listo. Bueno, entonces hasta aquí tenemos muy claro cómo sería esa suma de polinomios. Entonces vamos súper bien. ¿Qué hacemos con esto? También nos pueden meter otra cosa, vea, nos pueden decir, miremos por aquí, yo llegué, entonces busquemos ejercicios de polinomios, por acá sale un taller y me lo presentan de esta manera. Muchachos, es lo mismo que acabamos de ver, solo que vertical. Mire que organizan las x2 con las x2, las x con las x, los números con los números, pero sigue siendo exactamente el mismo proceso. Entonces miremos, por aquí hagamos este ejercicio. Nos dicen que el polinomio P es 2x a la 2 más 5x más 6. Entonces tengo un primer polinomio que es 2x a la 2 más 5x, ¿cierto? 5x menos 6. Primer polinomio.
y que el segundo polinomio era 3x2 menos 6x más 3. ¿Sí? Y nos están diciendo, bueno, vea, súmenlo. Si me dicen súmenlo, yo cojo el polinomio 1, pongo el polinomio 2 y vea, le pongo un más. Ah, no, réstelo. Ah, listo, entonces le pongo un menos. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a hacer el ejercicio en las dos direcciones, a ver qué nos pasa. ¿Sí? Esto es como la introducción a lo que sigue. Ahorita miramos esa parte. Entonces, tenemos 2x2 más 5x menos 6 más 3x2 menos 6x más 3. Entonces aquí vamos a hacer el de suma, ¿sí? Y entonces yo empiezo a eliminar signos de agrupación. Lo primero que hago es esto, ¿sí? Y este más no me altera los signos de adentro, porque más por más da más por menos da menos, más por más da más, no cambia los signos. Entonces el más generalmente deja todos los signos de adentro igual. ¿Sí? Listo, miren, vamos bien. ¿Qué hacemos? Lo que hicimos ahorita, ¿sí? Empecemos a buscar parecidos. 2x2 con x2. Entonces tengo 2x más 3x, 5x2. ¿Sí? ¿Qué sigue? Miremos. X con x. Ah, bueno. Tengo 5x y debo 6. Entonces me quedan menos 1x, ¿cierto? Menos 5 menos 6, menos 1. Menos 1x. Bueno, vamos bien. Miremos el que sigue, los números. Menos 6 y 3. Debo 6, pagué 3, quedé debiendo 3. ¿Sí? Quedé debiendo 3. Y listo. Terminamos nuestro problemita. Vamos a hacerlo en resta. ¿Qué pasaría si fuera en resta? Entonces en resta tendríamos, digamos, lo mismo. ¿Sí? Ah, lo va a hacer en resta, listo. En resta. Excelente. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo que hicimos ahorita. Eliminemos signo de agrupación. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, entonces ¿qué pasa? Es que el menos sí me altera. El menos sí me cambia estos signos. Entonces, menos por más da menos. Entonces 3x a la 2. ¿Sí? Menos por menos da más. 6x. Menos por más da menos 3. Usted ya cuando tenga mucha experticia, entonces va a darse cuenta que no, lo único que hay que hacer es cambiar signos y sale, ¿cierto? Y volvemos a hacer lo mismo ahorita. Entonces x2 con x2, entonces me queda 2x2 menos 3x2, me queda menos x2, ¿cierto? Ah, perfecto. Luego sigue 5x más 6x, me queda 11x. Y finalmente tenemos a menos 6, menos 9, menos 3, menos 9. ¿Sí? Entonces mire, mismo ejercicio, solo cambiando un signito cambia mucho, ¿cierto? Mire, el término al cuadrado acá era 5 positivo y acá se volvió 1 negativo. Acá este era 1 negativo y acá es 11 positivo. 3 negativo, 9 negativos. Es lo que yo les decía ayer, ¿se acuerdan? El cambio de un signo tumba aviones, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Entonces es importante que ustedes tengan claro qué pasaría con un signo, ¿cierto? A la hora de simplificar una expresión. Listo. ¿Cómo vamos? Perfecto. Dudas, recomendaciones, inquietudes, quieren que haga algo más de esto, que explique algo de lo que ya vimos.
bien. Bueno, miremos ahora, antes de miremos, entonces continuemos con otra cosita de polinomios, ¿cierto? Otra cosita de polinomios. Ya lo que sigue es cómo multiplico un polinomio, ¿sí? No nos vamos a poner a multiplicar polinomios tan largotes como estos, pues, porque se vuelven súper cansadores y nada, está siendo un bonito día, ¿cierto? Vamos a hacer un polinomio, es multiplicación de polinomios sencillos. Entonces, digamos 2x más 3 por, ¿sí? Acá ya hay un por, digamos 2x, no, estoy pegado con el 2, cambiemos número, número que no use casi, el 7x, y digamos que este es a la 2 y pongo un negativo por acá, menos 9, listo. Y entonces volvemos a sufrir, no, yo digo, paren de sufrir. ¿Cómo hacemos este asunto? Fácil. Ustedes lo que hacen es una propiedad que tienen por allá guardadita, que se llama la distributiva. Ayer alguien me hacía una pregunta, tenía una confusión y confundió dos propiedades. ¿Cuál es mi recomendación para ustedes? Vean, en este momento que estamos en proceso de estiramiento del cerebro, yo no les puedo decir a ustedes, vea, se me aprenden estas 30 propiedades ya, de la suma, la de la multiplicación, la de la potencia, la de la raíz. ¿Para qué? Esas son cosas que uno se las termina aprendiendo de memoria de tanto usarlas. Pero así que yo le digo, se me la aprenden ya, pues es una bobada. Él estaba confundiéndolas. Pues mi recomendación cuando yo estoy empezando a trabajar con las propiedades, ténganlas a la mano, una tablita, ¿sí? Se ponen unas tablitas y las tiene ahí a la mano y dice, bueno, esa es mi tabla de propiedades. Y yo digo, bueno, yo sé que esta propiedad existe, pero no me acuerdo cómo es, vengo a la tabla y la busco, ¿sí? Y eso de tanto usarlo se termina aprendiendo. Entonces, ¿qué dice? La distributiva dice, vean, el primero por el primero y el primero por el segundo, es término a término. Y ahora este segundo por este y también por este, eso es lo que me marca la distributiva. Entonces hagámoslo. 2. ¿Y cómo se multiplican entonces monomios? Esteban sí es atravesado, nos mandó a multiplicar polinomios y ni siquiera nos hizo una multiplicacióncita de monomios. Entonces vamos aquí a un ladito. Si yo quiero multiplicar polinomios monomios, miren, cuando íbamos a sumar era súper importante que el apellido fuera igual, pero en la multiplicación no importa. En la multiplicación no importa si tienen el mismo apellido. En multiplicación sí puedo multiplicar lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Fácil. Los números por los números y aplicar la propiedad de potencias que tengan la misma base, se suman los exponentes más entonces números multiplicados números, y se aplica esta propiedad a quien lo pueda hacer. Si no se puede, no se puede. Entonces, en este caso decimos 8 por 3, 24. ¿Sí? Cerremos esto por aquí en una nubecita. ¿Sí? 8 por 3, 24. Listo, ya. Números por números, ya terminamos. Ahora sigue esta propiedad. ¿Quién tiene la misma base? Vea, x a la 2 con x. Bueno, entonces me queda x a la 3. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con la y z? Pues si no está con nadie se pone ahí ya. ¿Sí? Ya. Y esta es la multiplicación de monomios.
Esteban, usted nos dijo que las expresiones algebraicas se podían trabajar igual. Entonces voy a poner, por ejemplo, menos 3x a la menos 2 por 5xy a la 3, por ejemplo. ¿Sí? Listo, vamos a ver este. Entonces empecemos. Números por números. Menos por más da menos. 3 por 5 da 15. Listo. Y entonces decía la propiedad de que las bases iguales se suman los exponentes. Pongo la base x y sumemos menos 2 más 3 me da ¿cuánto? 1. Debo 2 y tengo 3 y pagué 3, me sobró 1, ¿cierto? Y y. Esto es una expresión algebraica. El otro es un monomio. ¿Sí? ¿Se podían multiplicar? Sí, también. Se pueden operar de la misma forma. Las reglas de la matemática procuran ser generales, ¿cierto? Listo. Entonces así multiplicaríamos monomios. Entonces ya estamos preparados con esta información para hacer la multiplicación de este polinomio. ¿Sí o no? Estamos listos. Entonces dice que este primero, ¿sí? Este lo debo multiplicar por este primero. Entonces miremos, números por números. 2 por 7. Entonces en conclusión, la multiplicación de polinomios es multiplicación de cada monomio por cada monomio, ¿cierto? 2 por 7, 14. Tengo bases iguales, x. Y decíamos que bases iguales sumamos los exponentes. ¿Sí? Listo. Sigamos. Sigue este 2x por este menos 9. Entonces empecemos. Más por menos da menos. 2 por 9, 18. Y como no hay más x, pues entonces dejo la x, la única que tengo. Listo. Pues yo quería hacer todo esto en rojito, para que se viera quién es quién. Hagámoslo en rojito otra vez. 2 por 7, 14. 2 por 7, 14. X a la 3. Menos 18x. ¿Cierto? ¿Quién siguen? Los verdecitos. Estos de abajo. 3 por 7, 21. Más por más da más. 21. Tengo x, solo está x a la 2. Para x a la 2. Más por menos da menos. 3 por 9, ¿cuánto les da? 27, ¿cierto? Listo, acabé mi problema. Ahí ya el problema está terminado. En teoría está la multiplicación lista. ¿Qué más puedo hacer? Yo sumo lo que se pueda sumar. No, ahí no se puede sumar nada, porque vea, a la 3, a la 1, a la 2 y a la nada. Bueno, en este problema no se puede hacer nada más, queda así. A veces sí se pueden sumar cosas y multiplicar. Sumar o restar. ¿Sí? Yo digamos que como mi gusto es de dejarlo ordenadito, lo organizo, ¿cierto? Listo, lo estoy organizando. ¿Y es obligatorio organizarlo? No, eso es más de gusto. Mire que se vea hasta más bonito. A la 3, a la 2, a la 1, a la 0, ¿cierto? Se ve como más bacancito. Pero no, si usted lo quiere dejar aquí ya está bien, déjelo ahí. Pero es bonito, es mejor como dejar las cosas ordenadas, son más fáciles de trabajar a futuro. Listo. Entonces, en este momento profesor superó, hemos cumplido, ¿cierto? Hemos visto que puedo sumar dos monomios, puedo multiplicar dos monomios, puedo sumar dos polinomios y puedo multiplicar dos polinomios, ¿cierto? Entonces mire todo lo que está acumulando en esta hora de clase. Ya llevamos que hemos cogido dos operaciones entre monomios y polinomios, 4 cositas más. ¿Dudas hasta este momento? Que usted diga, no, Esteban, volveme a multiplicar esos
esos polinomios que no me cuadraron, o no sé, ¿qué dudas tienen? Laura, Juan Esteban, Andrés, ¿cómo vamos? Juliana, Steven, Samuel, ¿todo bien? Excelente. Entonces, no nos quedemos con dudas ahí. Listo. Bueno, todos vamos como bien. Les hago aquí una pregunta como una infidencia. Ustedes ustedes son del grupo de las, pues que yo sé que acá hay una mezcla de estudiantes. Sé que hay unos que son ya bachilleres, otros están terminando bachillerato, y sé que hay unos que incluso ya pues llevan muchos años sin estudiar. Ese se ve más en el grupo de la noche. Hay gente muy adulta también. Aquí, ¿en qué situación estamos nosotros? ¿Bachilleres, terminando, o ya somos profesionales, trabajadores? ¿Cómo van? ¿Qué son ustedes? Pues no es por nada malo, sino como por hacerme una idea de en qué situación académica estamos. Ah, ok. Bachiller, yo estudié ingeniería 3 semestres. Ah, no, entonces Juliana debe ser una voladora en esto. Que 3 semestres es mucha matemática la que ve uno en ingeniería. Listo, perfecto. Miren, esos son grupos muy mixtos, ¿cierto? Y a veces es que hasta yo había acabado la profesión y yo me demoré ¿cuánto? Yo me demoré que casi 5 años o 6 para hacer la maestría. Se demora uno mucho. Hasta cálculo integral, es que el cálculo eso es muy duro. Uno ve geometría vectorial y álgebra lineal son muy bacanas, muy fáciles, muy manejables. Yo di mucho tiempo esas dos materias también en la U, pues como asistente. Eh, pero pero sí, no, uno a veces le cuesta retomar, a veces la vida cambia y hay que cambiar. Pero yo lo que veo es que todos tienen una ilusión, ¿cierto? Y eso es lo más importante, que todos tengan una meta, un sueño, esa ilusión de convertirse en desarrolladores. Y miren, ya han empezado, o sea, yo sé que el año pasado creo que ustedes empezaron, hicieron varios temas, han visto varios temas, y mire que ustedes este año están viendo, si no estoy mal, bases de datos, ¿cierto? Si no me equivoco. Hacer consultas. Ustedes, no más que todo, hace consultas. Vea, ustedes sabiendo hacer consultas en base de datos, ya pueden trabajar en Sura, en las bases de datos de Sura. Yo tengo una amiga que, ¿cuánto es que el salario de ella? Como alrededor de los 4 millones de pesos. Y lo que hace ella es hacer consultas todo el día de bases de datos. ¿Sí? Entonces, mire que este es un sueño grande, que cuesta, pero y que seguramente en algún momento los despelucará pues no importa, o sea, si ya nos metimos hay que llegar hasta el último, hasta el final, maltrechos, aporreados, despelucados, pero lleguemos. Entonces, mire que ustedes ya han empezado a hacer un camino que ya les empieza a generar muchos conocimientos. Mire, solamente lo que veíamos ahorita al principio, de cómo expresar un problema matemático en forma de algoritmo. Eso, ese poquitico que vimos ahorita al principio de la clase, es una super ganancia. Si usted aprende a sacar sus problemas de matemáticas así, usted es capaz de sacar un código fácil. Porque es que la sintaxis, yo les decía a ustedes, es que yo no me sé la sintaxis en Python. Pues no importa, usted tiene lo más importante, que es ser capaz de sacar su requerimiento, de identificar variables, ser capaz de identificar la operación, lo que tiene que hacer. La sintaxis se saca de muchas maneras, ¿cierto? Se pueden venir aquí a W3 School, que ese es muy bueno para aprender, o ustedes vienen
y ponen, por ejemplo, mire, esta es un ejemplo de cómo se haría en CSS, los colores. Acá le están poniendo que el background del body, ¿sí? O sea, todo esto, toda esta parte de atrás, que sea un light blue, un azul claro, que al título H1 en HTML ustedes van a empezar a ver que los títulos son H1, H2, H3, H4 hasta H6, y eso es un tamaño. El H1 es el más grande, el H6 es una letrica chiquita, entonces esto podría ser un H1, mientras que esto aquí puede ser un H, es como que diríamos un H3, por decirlo así, o un H4, ¿cierto? No, 4 no, por ahí 3, ¿sí? Este, por ejemplo, mire, este puede ser un H3, ¿cierto? Ustedes empiezan a mirar, vea que el título H1 es un color, la letra es un color blanco el fondo. Yo creería que este sería el fondo blanco. No, que el color de la letra es blanco y que está alineada al centro, ¿sí? Esta es la alineación, miren. Entonces sería que esta letra sería blanca y alineadito aquí al centro. Se lo puede alinear a un lado, al otro lado. Así lo ven, así como cuando ustedes miran en Word, que usted puede alinear a un lado, al otro, al centro, ¿sí? Arriba, abajo. Eso uno lo hace en CSS. CSS es todo el tema de estilos, ¿sí? P son párrafos, ¿sí? Por ejemplo, en teoría, pues en teoría estos serían como párrafos, ¿cierto? Pero P son párrafos. Yo me meto a esta página, mire, esto es un párrafo P. Si yo miro el código de esto, sería un párrafo P, ¿sí? Entonces, acá dice que este es como el tipo de letra, creería yo. Realmente no sé qué es esto, pero uno eso lo busca, ¿cierto? Porque ya de rato no uso esto. Este es el tamaño, ¿sí? Este es el tipo de letra y este es el tamaño, ¿sí? Es eso. Y la estructura en HTML, todo esto está construido así, vean. Un documento en HTML, entonces todo empieza, abro la etiqueta y cierro la etiqueta, vean. La etiqueta se abre así y se cierra así con esta cosita. Y entonces voy a poner un título, vean, el title que decíamos ahorita, veanlos aquí. Abro y cierro la etiqueta. Y esto que dice aquí, HTML tutorial, entonces ese es el título, ¿sí? El body es el cuerpo. Entonces mire, el title es este, el título es este de acá, el body es todo este contenido de acá, ¿sí? Y entonces en el body puso un título, un título H1, ¿sí? Y puso un párrafo, ¿sí? Estos títulos se llaman, también lo llaman heading, encabezados, ¿cierto? Y acá cerró el body, mire que el body va de acá a acá, y acá cerró todo el HTML. Usted hace esto y a eso ya pues le mete Bootstrap o le mete Node, le mete las librerías que a usted le gusten y va formando su paginita. Entonces mire, yo no me sé las sintaxis todas, ¿sí? Uno se aprende unas porque mire como lo que yo les decía, mire, el título, page title, el page title, perdón, yo les dije que era el de arriba, cierto, eso es un error, es una mentira. Este page title es esto que dice estas pestañas, acá diría page title, ¿sí? Es lo que dice acá, si no estoy mal, ¿sí? No me acuerdo, me equivoqué ahí ahorita que los mencioné. Entonces mire, dice this is a heading, esto es un encabezado, esto es un párrafo, véalo aquí, esto es un párrafo, ¿sí? Entonces lo más importante ni siquiera es saberse esa sintaxis, lo más importante es saber extraer la información, saber hacer el algoritmo, ¿sí? Que cómo sería la sintaxis en Python para un conjunto, por ejemplo, un conjunto, que en Python se usan mucho los conjuntos, ¿sí? Miremos cómo se ve la sintaxis de un conjunto. Vea, la sintaxis de un conjunto dice que usted pone el nombre del conjunto, este igual es de asignar, y abre unas llaves, y a esas llaves le da una key que es la clave, y el valor que hay en la clave, ¿cierto? Y así lo va llenando el conjunto. Bueno, esta clave tendría que tener
unos dos puntos, a ver dónde hay un conjunto que esté mejor formado que ese. Bueno, el conjunto C. Entonces, estamos uno que esté como bien formado. Bueno, este es un conjunto. En este conjunto, mire, metieron, si no estoy mal, esto es, estoy confundiendo conjuntos con diccionarios, perdón. Entonces el conjunto, sí, el conjunto son la asignación y cada elemento del conjunto, sí. No, yo quiero ver diccionarios en Python, diccionario en Python, ¿sí? Este es el que yo quería ver. Este es muy útil, es muy bacano. Diccionarios en Python, uno lo que hace es nuevamente el nombre del diccionario, la asignación, abro las llaves y pongo la clave, ¿cierto? El nombre de la clave, que es nombre, por ejemplo, en esta edad, y el valor de esa clave. Pongo, esta es otra clave, y el valor, dos puntos, el valor de la clave. Entonces, mire, yo no me sé toda la sintaxis, pero si yo sé buscar, pues las encuentro, ¿cierto? Entonces miren que el objetivo más importante es que usted sea capaz de hacer esto que hicimos aquí al principio, de extraer la información del requerimiento. De ahí para allá uno busca la información de alguna manera, ¿sí? Ya uno se sienta a estudiar un lenguaje de programación y lo estudia. Usted cuando vaya a empezar a trabajar, es muy posible que el lenguaje que lo pongan a trabajar de primera usted no lo ha trabajado nunca. Yo les hablaba mucho de la amiga mía que trabaja en Global. Ella nunca había trabajado con iOS, todo lo había hecho en Java, JavaScript, nunca había trabajado con iOS. ¿Qué fue lo primero que le tocó? Vea, usted entró al equipo de iOS, empiece a coger Swift, empiece a coger todos los lenguajes de iOS y empezó y lo estudió. Pero ¿por qué le era fácil? Porque lo sacó en un mes. O sea, la sentaron un mes a estudiar. En ese primer mes estudió todo el lenguaje de iOS. ¿Por qué? Porque ya sabía hacer esto es lo más importante, ser capaz de sacar datos, ser capaz de saber qué me están pidiendo, ser capaz de saber cuál es el procedimiento, ¿sí? Una entrada, un proceso, una salida, ¿sí? Eso es lo más importante en este curso, más que ser unos genios en matemáticas, ¿cierto? Eso es lo más importante, y saber operar cosas, saber que las cosas existen, porque yo hoy les doy un abrebocas y miren matemáticas. Yo les decía el otro día que yo llegué a ver hasta 9 matemáticas y seguramente me faltan más. Entonces, bueno, aquí queda el abrebocas. De pronto uno de ustedes, no, yo terminé trabajando en diseños de páginas web, perfecto, en frontend, listo, no hay problema. Pero la vida me llevó a trabajar en analítica de data. Ya le tocó hacer algún curso de matemáticas fuerte, porque seguramente analítica de data necesita un poquito más de rigor matemático. Entonces la vida da muchas vueltas, no sabemos dónde terminamos. Lo importante es que tengamos claro que las cosas existen y dónde las tendría que buscar en caso dado que las necesite, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos claro esta parte de polinomios y monomios. Veamos esta parte de jerarquía de operaciones matemáticas. Este es como vamos a dar este último bloquecito, este último pedacito de estas jerarquías. Esta sí es súper importante también para ustedes en programación, porque cuando yo sé cuál es la jerarquía, sé cómo coloco mi expresión matemática dentro del código. Entonces, la jerarquía nos dice, aquí pues dice que paréntesis, pero realmente se refiere a todo tipo de paréntesis. En matemáticas, ojo, en matemáticas, no en programación. En matemáticas, los paréntesis, los corchetes, las llaves,
las llaves, hay unas barras, yo nunca las he usado, no las barras de valor absoluto, sino que hay unas barras como que hacen es que 5x menos 3, y si le ponen una barra encima es como si estuviera así. Yo no sé, nunca he usado eso y nunca no sé ni quién lo inventó, ni cómo, ni por qué, ni nada, o sea, porque es que esas barras se confunden mucho, pueden confundirse con las de valor absoluto, pueden confundirse con las de segmento, entonces pues a mí no me gusta, entonces no las voy a usar, digamos que hasta aquí, de acá para allá no. Esto en matemáticas no tienen una prioridad la una sobre la otra. Que llave más importante que corchete, que no, todas son lo mismo, son exactamente, valen lo mismo, solo que se usan como para distinguir, porque es que si yo usara solo paréntesis se me puede volver un caos. Sí, bien, entonces operaciones así a punta de paréntesis, unas rayas ahí todas locas, entonces uno no entiende, mientras que si yo llego pongo corchetes y una llave, acá puedo volver a poner otro paréntesis y digamos que yo cerré esta llavecita acá y entonces abrí otros paréntesis y cierro el corchete y cierro los últimos paréntesis. Entonces miren, uno ahí como que lo ve más visible, ¿cierto? Es más facilito de verlo, que si se fuera solo paréntesis. De hecho, en su calculadora esto no lo usa uno, sino que es paréntesis, 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 paréntesis. Cuando vean lenguajes en programación, también si usted va a escribir una expresión va a ser puro paréntesis, paréntesis, en Excel también, vea, por ejemplo, miren, en Excel es puro paréntesis. Excel también es programable, que yo digo igual, abro paréntesis, 5, cierro paréntesis, más, no sé, abramos otro 5 por 9, ¿cierto? Entonces en Excel si es puro paréntesis también, acá no funcionan corchetes y llaves, creo. Entonces, pues aquí en matemáticas tienen el mismo valor porque esa es, digamos, la simbología, ¿cierto? Solo es para diferenciar, mientras que en sus ¿cómo se llaman? En sus lenguajes de programación sí tienen diferencia. Por ejemplo, si yo pongo n igual n menos n,3, pongamos 9, pongamos 7, perro, llaves, perro, fin, no sé, aquí otra cosa, digamos 0,1, ¿sí? Esto es una tupla, ¿cierto? Esto pues lo podríamos ver como un vector, como una tupla, pero si yo pongo llaves y escribo esto mismo, ya sería, por ejemplo en Python sería un conjunto, ¿cierto? Entonces ya es diferente, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces hay que mirar, hay que tener mucho cuidado en sus lenguajes de programación que usan, ¿cierto? Sí, ahí sí, cuando ustedes usan, por ejemplo, los if, aquí los if, por ejemplo, los de si no, las decisiones lógicas. Entonces cuando usa if, si n es mayor que 5, ¿sí? Lo que se abre son llaves y se cierran llaves, ¿cierto? Entonces no quiere decir que es diferente. Cuando usted está creando una función, usted al final de la función usted pone, digamos, el nombre de la función y aquí entre paréntesis uno escribe los parámetros de entrada si los hay, y si no se quedan vacíos, y entonces ustedes abren una llave que es de donde van las operaciones de la función. Acá irían unas líneas de operaciones de la función. Entonces en lenguaje de programación sí hay que tener cuidado a quién le corresponde qué tipo de llave, paréntesis o eso, pero en nuestro caso en matemáticas no, y tienen el mismo valor, el mismo peso, no es que uno sea más importante que el otro, ¿sí?
tienen el mismo peso, ¿sí? Entonces, bueno, en nuestro análisis de jerarquía tenemos que nuestra computadora, calculadora o lo que sea que estamos haciendo o nosotros mismos, lo primero que yo debo resolver es signos de agrupación. Es lo primerito, es más importante que potencias y raíces, que multiplicaciones y divisiones y que sumas y restas. Lo segundo en importancia son las potencias y las raíces. Lo tercero, multiplicaciones y divisiones. Hay gente que dice que es más importante, que él hace primero multiplicación y después división, no sé, pero están en el mismo nivel. Y lo otro es la suma y la resta, ¿cierto? Sumas y restas. Entonces, en un problema, incluso su calculadora, las máquinas, estas máquinas primero resuelven, él hace un recorrido a su expresión. La máquina recorre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? Ella no se devuelve. Entonces ella dice, empieza a recorrer, Entonces ella llegó y encontró, vea, encontré una multiplicación acá, una división, pero acá encontré unos paréntesis y aquí encontré una potencia y por acá unas sumas y unas restas, ¿sí? El primero hace, entonces dice, bueno, ¿cuál es más importante? Miremos, recorramos, este es más importante, entonces hace este de primero, ¿sí? Listo, ¿quién sigue en importancia? Ah, este es más importante que estos otros, entonces este lo hace de segundo, ¿sí? Y él se devuelve. Ah, ¿quién sigue? Este es importante y este también. Estos dos son importantes, son igual de importantes. Entonces, ¿qué hace? Ah, la hace izquierda a derecha, ¿sí? Entonces este hace de tercera y esta de cuarta. Si esto hubiera estado, la división hubiera estado aquí, haría primero la división y después la multiplicación. Listo, ¿qué sigue? Ah, puede que haya un lenguaje que le diga, no, hágame primero esto que esto, no importa el orden. Bueno, puede que pase, ¿cierto? Listo, voy por acá, listo, entonces hago esta de quinta y esta de sexta, listo. Él realiza esas decisiones en su proceso. La calculadora, Excel, la máquina, el lenguaje de programación, todo eso. Entonces tenemos que primero van los signos de agrupación, se deben resolver primero los signos de agrupación y desde lo más interno a lo más externo. Después se deben resolver potencias y raíces, porque ya sabemos que una raíz es una potencia. Después tenemos multiplicaciones, se deben resolver multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Este es nuestro orden de prioridad, esto es lo primero y esto es lo último, ¿sí? Y esto lo van a ver mucho en sus lenguajes de programación, ¿sí? ¿Dudas hasta este minuto? No nos quedemos con dudas, ¿sí? No importa, pues no, realmente no importa nada, o sea, aquí estamos todos para ayudarnos. La duda de uno es duda de otro y el conocimiento, y la idea es que todos nos saquemos adelante en este proceso. ¿Listo? Bueno, miremos qué sigue. Entonces ya tenemos una claridad de mi prioridad de operaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que uno de los temas centrales de nosotros en esta semana es ser capaz de resolver operaciones que tengan signos de agrupación, ¿sí? Que tengan signos de agrupación que estos signos de agrupación, saber cuál resuelvo primero y cuál resuelvo segundo. Esta es la guía, la versión 2.0. Si quieres se las monto ahorita al grupo de WhatsApp. Ahora las monto como para que la vayan viendo. Todavía hay que hacerle unas correcciones que nos mandaron ayer, creo que nos mandaron las correcciones.
o esta mañana, no recuerdo. Entonces hay que hacer esas correcciones. Miremos, cuando yo tengo una serie de grupos de unos problemas, vamos a copiar este problema. Tenemos este 15 menos 13. Vamos a resolver este ejemplo. Por 31 menos 26. Más 4 por 2. Entonces miremos. No ve todo esto y bueno, ¿y eso qué? Pues entonces ustedes llegan y se acuerdan. Hay unas componentes que dicen, hay unas reglas que dicen: primero signos de agrupación, después multiplicaciones y divisiones, y después potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones y último sumas y restas. Listo, ya tenemos eso aquí en la cabeza. Y los signos de agrupación se van eliminando desde lo más interno hacia lo más externo. Es decir, yo primero debo eliminar este paréntesis antes de eliminar este corchete. Este de acá sí lo puedo eliminar más rápido que este si quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Vamos a resolver lo que hay adentro. A 15 menos 13, esto nos da 2, ¿cierto? Primero lo más interno y después lo más externo. 31 menos 26, eso nos da 5, ¿cierto? Acá había un más, 18 dividido. Y esto, miremos, acá adentro que hay para resolver, dice, vean, hay una suma y una multiplicación. Y mi regla que dice que cuál de los dos es primero es la multiplicación. Bueno, entonces eso dice mi regla, que primero hago la multiplicación y después hago la suma. Entonces 4 por 2, 8, ¿sí o no? Y miremos, esto me va a dar, ahorita adelantémonos este pasito para ver algo interesante. Esto me dio 9, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no cumplo la regla? Lo que yo les decía, la matemática solo es cumplir reglas. Si yo no cumplo la regla, mire, yo decidí hacer primero la suma porque soy muy rebelde. Es 1 más 4, 5 por 2, y 5 por 2 me da 10, ¿sí? Esa diferencia entre este resultado y este tumba aviones, ¿cierto? Entonces, la matemática es solo eso, siga sus reglas. Y mi regla decía que esto es falso, entonces no lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué dice la regla? Bueno, hágalo de adentro antes de romper lo otro. Acá no hay nada más que hacer, entonces esos paréntesis ya pueden volar, ¿cierto? Y puedo hacer esta operación, 2 por 5. Entonces, 2 por 5, 10, ¿sí? Más 18 dividido este 9 que teníamos en paréntesis. Está por allá como todo botado, ¿sí? Este 9. Listo, super. ¿Qué dice la regla? Yo puedo eliminar este corchete, sí, yo lo puedo eliminar como para que sea más visible. Listo, eliminémoslo. Y este paréntesis también, sí, también. Y yo sé que por ahí han visto un montón de acertijos matemáticos en Facebook, en WhatsApp, que les ponen operaciones así, y que bueno, que cuál es la respuesta, y la gente empieza a tirar respuestas, y muchas veces se equivocan. ¿Por qué? Porque no siguen la regla, y la regla dice que primero debo hacer la división antes que hacer esa suma. Entonces mucha gente hubiera sumado estos dos y luego hace la división. No, así no funciona.
primero esto y después esto. Este dejémoslo quieto. 18 dividido 9 me da 2, ¿sí? Y la suma me da 2, ¿sí? Miremos a ver si soy mentiroso. Ah, no, vea, les dio 12 también, ¿sí? ¿Por qué nos dio igualito? Yo ni había mirado este proceso cuando copié esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me sé la regla y sigo la regla. Si sigo la regla no me voy a equivocar, ¿sí? Y puedo alegar y pelear, pero si me salgo de la regla ya no puedo, ya tengo que asumir mi error. ¿Entendieron esta parte de eliminación de signos, de agrupación, de operaciones combinadas? ¿Cuál hago primero? ¿Cuál hago segundo? ¿Cuál hago tercero? Igual mañana retomamos en este punto, ¿sí? Mañana lo retomamos y seguimos con esto, ¿cierto? Pero me interesa es eso, que este abrebocas nos haya quedado claro, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, inquietudes, algo más que decir? A todos los llamamos a lista, ¿cierto? Ninguno se quedó por fuera, ¿sí? ¿Alguien siente que no lo llamé a lista? Excelente. Esteban, Juan Esteban, Andrés, Laura, Juliana, Steven, los veo como que vamos bien. Ahorita creo que en 10 minutos el video está en estreno ya en YouTube, por si de pronto alguno tiene la necesidad. Yo que me alegro. Sí, Samuel también, cierto, Samuel, es que es Samuel, sí, Samuel Osorio. Ahorita en un ratico ponemos el video ahí en YouTube para que si alguno quiere repasar algo pues tenga acceso. Samuel sí lo llamamos a lista, sí, ahí están todos. Santiago, listo. Muchachos, si no tienen inquietudes, pues listo, paremos aquí, que ya aquí se nos acaba el tiempo. Nos veríamos ya cuando el lunes seguimos aquí en lo que estamos. Háganle al taller para que salgan de ese antes de que les monte el otro y aprovechen los que ya hicieron el taller, aprovechen el tiempito para que empiecen a buscar lo del pitch, que eso es bacano empezar a retar a la gente, ¿sí? Y bacano expresar algo que sentimos, algo que nos gusta. Listo. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos ya el lunes. Hasta el lunes. Que feliz fin de semana, que descansen, que pasen bueno y cuídense mucho. Ya saben que hay que cuidarse mucho de ese enemigo invisible que hay por ahí. Uno no sabe qué pase, ¿cierto? Bueno, hasta luego, nos vemos, chao. Aquí.